A mediados del siglo XX, un hombre cambió para siempre la forma en que Occidente entendía la sexualidad humana. Su nombre era Alfred Kinsey, profesor, investigador, pionero. Sus estudios rompieron todos los tabúes, desafiaron la moral dominante y colocaron el sexo en el centro del discurso científico. Fue celebrado por algunos como un visionario y criticado por otros como un corruptor de valores. Pero más allá del debate público, existía una parte de su trabajo que no llegó a los titulares con tanto entusiasmo. Una parte inquietante, silenciada, oculta entre tablas de datos clínicos y lenguaje académico. Hoy exploraremos el lado más oscuro de Alfred Kinsey, su uso de datos provenientes de abusos sexuales infantiles como base científica. Alfred Charles Kinsey nació en 1894 en Hoboken, Nueva Jersey, en el seno de una familia metodista profundamente religiosa. Desde pequeño fue criado bajo estrictas normas morales que marcaban lo que era pecado y lo que no. Esta rigidez lo acompañaría durante toda su vida, aunque no siempre en la forma que su entorno esperaba. Kinsey se formó como biólogo. Su primer amor académico fue la entomología. Dedicó años al estudio obsesivo de las avispas gallaritas y llegó a catalogar más de 1 millón de ejemplares. Para la ciencia era una cuestión de precisión, de observación sistemática, de acumulación de datos objetivos. Pero en la década de 1930, tras ingresar como profesor en la Universidad de Indiana, Kinsey comenzó a interesarse por un terreno poco explorado científicamente: la sexualidad humana. Todo comenzó casi por accidente, cuando impartía un curso sobre la vida conyugal. Al ver la ignorancia generalizada de sus alumnos sobre las cuestiones básicas del comportamiento sexual, Kinsey decidió que había llegado el momento de aplicar el método científico al estudio del sexo, con la misma meticulosidad con la que había estudiado insectos. Así nació su proyecto más ambicioso: entrevistas a miles de personas de todo el país, hombres y mujeres de todas las edades, clases sociales, religiones y orientaciones sexuales, para documentar por primera vez cómo se comportaban realmente los estadounidenses en la intimidad, no como decían que se comportaban, sino lo que realmente hacían. En 1948 publicó Sexual Behavior in the Human Male, conocido como el Informe Kinsey, y en 1953 su secuela, Sexual Behavior in the Human Female. Ambos libros causaron una conmoción. Kinsey afirmaba que la homosexualidad era más común de lo que se pensaba, que la masturbación no era perjudicial, que las mujeres tenían deseos sexuales tan intensos como los hombres y que las prácticas consideradas anormales eran en realidad bastante frecuentes. Estos informes derribaron muchos de los mitos sexuales de la época, generaron un terremoto cultural. A Kinsey lo entrevistaban en televisión, lo citaban en debates legales y lo atacaban desde púlpitos y tribunas. Unos lo veían como un héroe de la ciencia, otros como un enemigo moral. Sin embargo, muy pocos prestaron atención a ciertos pasajes del informe que parecían diferentes. Tablas frías, llenas de cifras sobre la respuesta sexual en niños, mencionadas sin demasiado contexto, apenas unas páginas, pero que décadas después se convertirían en el centro de una de las controversias más oscuras en la historia de la investigación científica. A primera vista, los informes Kinsey parecían una obra monumental de observación científica. Millones de datos, cientos de entrevistas, gráficas, porcentajes, clasificaciones. Pero escondido entre sus páginas, casi de forma inadvertida, había un fragmento que años más tarde sería calificado como la evidencia más inquietante jamás publicada en una obra científica reconocida. Se trata de la llamada Tabla 34, incluida en el informe sobre el comportamiento sexual del varón humano, publicado en 1948. En esa tabla, Kinsey documenta lo que describe como orgasmo observado en varones de entre 5 meses y 15 años de edad. El texto habla de reacciones fisiológicas, de movimientos musculares espasmódicos, de vocalizaciones y eyaculaciones, incluso en niños muy pequeños. Algunas filas de la tabla indican que un solo niño experimentó más de 10 orgasmos en menos de 1 hora. Para muchos lectores en su época, este fragmento pasó desapercibido. No era común leer documentos científicos de principio a fin, y la tabla estaba enterrada entre otras muchas estadísticas. Pero para quien miraba de cerca surgía una pregunta inevitable: ¿cómo obtuvo Kinsey esos datos? Kinsey afirmaba que no había realizado esos estudios personalmente. En lugar de eso, recurrió a lo que él llamaba colaboradores, que le proporcionaron información. Entre ellos, uno destaca especialmente: un hombre conocido como Mr. X, cuyo nombre real jamás se reveló. Este individuo, según archivos y entrevistas posteriores, era un pedófilo con acceso a niños, que documentó meticulosamente los abusos que cometía. Registró reacciones físicas, duración de los episodios y edades de los menores. Tomó notas como si estuviera haciendo observaciones zoológicas, y Kinsey, lejos de denunciarlo, usó esos datos como parte legítima de su investigación. Kinsey no solo incluyó esa información en sus informes, sino que en entrevistas posteriores defendió la necesidad de comprender la sexualidad infantil como parte del desarrollo humano. En una ocasión dijo textualmente: «No podemos comprender la sexualidad adulta si no entendemos primero la sexualidad infantil. La ciencia debe observar, no juzgar».
Estas palabras, que para algunos eran un reflejo del objetivismo científico, para otros significaban algo muy distinto, una traición ética profunda, porque mientras Kinsey se presentaba como científico neutral, lo cierto es que al usar testimonio de abusadores sexuales, sin jamás reportarlos a las autoridades, se convertía, al menos moralmente, en cómplice silencioso de esos crímenes. Judith Reisman, una investigadora que dedicó buena parte de su carrera a analizar críticamente la obra de Kinsey, denunció durante décadas lo que llamó una normalización pseudocientífica del abuso infantil. Ella, junto con otros críticos, sostuvo que la metodología de Kinsey estaba profundamente viciada, no solo por el uso de testimonios criminales, sino porque muchos de los participantes de sus estudios eran presos, trabajadores sexuales o personas con prácticas sexuales extremas, lo que distorsionaba la representatividad de los resultados. La comunidad científica ha debatido durante años hasta qué punto Kinsey fue simplemente un investigador que trabajó con el material disponible, o un hombre que cruzó líneas morales fundamentales en nombre de la curiosidad académica. Durante las décadas de 1940 y 1950, la figura de Alfred Kinsey era tanto admirada como controvertida, pero la verdadera dimensión ética de sus investigaciones no se debatió ampliamente hasta muchos años después de su muerte, ocurrida en 1956. En su tiempo, los fragmentos más polémicos de sus informes fueron ignorados por el público general, demasiado ocupado escandalizándose por sus hallazgos sobre la homosexualidad, el adulterio o la masturbación. Pero en círculos más especializados, algunos ya comenzaron a levantar la ceja ante ciertos detalles metodológicos. No fue hasta la década de 1980 cuando las alarmas se encendieron con fuerza. La doctora Judith Reisman, experta en medios de comunicación y activista por la protección de la infancia, publicó una serie de artículos y libros denunciando lo que ella consideraba no solo errores metodológicos, sino graves violaciones éticas de la obra de Kinsey. Reisman acusó a Kinsey de construir toda su teoría sobre la sexualidad humana a partir de datos fraudulentos y peligrosamente sesgados, recogidos en parte por delincuentes sexuales. Sostenía que el investigador había ignorado deliberadamente los derechos de los niños involucrados y había validado con lenguaje científico prácticas que debieron haber sido condenadas y perseguidas legalmente. A sus ojos, Kinsey había cruzado una frontera moral inadmisible: utilizar información obtenida mediante el abuso sexual de menores sin denunciarlo a las autoridades, sin proteger a las víctimas, sin querer mostrar remordimiento. Las críticas no se limitaron a Reisman. En 1995, el propio FBI desclasificó un informe en el que admitía que, de haber conocido los detalles de esos documentos en su tiempo, probablemente se habría iniciado una investigación criminal contra los colaboradores de Kinsey, pero ya era demasiado tarde. Por su parte, los defensores de Kinsey han argumentado que el investigador no cometió directamente ningún delito, que se limitó a registrar datos ya existentes y que su objetivo era científico, no criminal. Alegan que la ciencia debe a veces observar la realidad sin juzgarla, por más cruda o incómoda que sea, pero incluso si se acepta esa postura subsiste una pregunta ética central: ¿hasta dónde puede llegar la ciencia en su afán de conocimiento? En 1998, la Universidad de Indiana, institución donde Kinsey trabajó toda su carrera, inauguró el Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction. Perdonad mi inglés. Defendió su legado como pionero en derechos sexuales y reproductivos, pero fuera del mundo académico, el juicio moral sobre Kinsey sigue profundamente dividido. Para algunos fue un mártir de la libertad sexual, para otros un cómplice pasivo o incluso activo de uno de los actos más repulsivos jamás avalados por la ciencia moderna. Alfred Kinsey cambió el rumbo de la historia, no hay duda de ello. Sus estudios abrieron la puerta a la discusión pública sobre temas que hasta entonces eran tabú. Contribuyó al desarrollo de la educación sexual, a la despenalización de la homosexualidad y al reconocimiento del placer femenino. Su impacto cultural y científico es innegable, pero la pregunta que aún resuena como un eco incómodo en los pasillos de la ciencia es: ¿a qué costo? No se trata aquí de una simple polémica académica, se trata de los límites éticos del conocimiento, porque cuando la ciencia deja de respetar la dignidad humana, cuando se convierte en cómplice silencioso del dolor, deja de ser ciencia y se convierte en otra cosa: una justificación técnica para la crueldad. Los experimentos más antiéticos de la historia no siempre fueron cometidos por monstruos a la vista, a veces fueron realizados por hombres cultos, reconocidos e incluso admirados, que en nombre de un bien mayor, de una verdad más alta, pisotearon los derechos de los más vulnerables. Kinsey fue uno de ellos, tal vez no por lo que hizo directamente, sino por lo que aceptó y lo que nunca denunció. Hoy su legado se encuentra en disputa. Aplaudido en los libros de la historia sexual, cuestionado en los tribunales de la ética. Y tal vez sea justo así, porque los grandes avances de la humanidad merecen ser celebrados, pero los caminos que nos llevan a ellos deben ser examinados con la misma profundidad con los que se examinan los resultados. Este fue uno de los capítulos más oscuros en la historia de la ciencia moderna, y una advertencia silenciosa para todos los que creen que el fin siempre justifica los medios. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros, que es gratis, igual mañana lo ponen de pago y adiós.